Bienvenidos a Hablemos de Fe, un podcast semanal de The Georgia Bulletin donde la Iglesia Católica se conecta con la comunidad. Soy Tatiana Villa y hoy, después de unas breves noticias, hablaremos de fe con los padres Rey Pineda y Gerardo Ceballos González, de la Arquidiócesis de Atlanta. Ellos hablarán con nosotros sobre la nueva clase de seminaristas, que este año alcanzó un número récord de solicitudes. La primera historia del segmento de noticias de hoy proviene de The Georgia Bulletin y profundiza sobre la historia del Monasterio del Espíritu Santo en Conyers, un lugar de oración que ha sido hogar de los monjes cistercienses desde 1944. Hace más de 80 años, un grupo de 21 monjes llegó desde la abadía de Getsemaní, en Kentucky, a nuestra área para fundar un nuevo monasterio en una zona rural de Georgia. Hoy, los monjes siguen una vida dedicada a la oración y al trabajo, bajo la regla de San Benito: ora y trabaja. Los religiosos se reúnen 7 veces al día para rezar la liturgia de las horas, y cada uno tiene una labor dentro del monasterio. Algunos elaboran galletas y bizcochos que venden allí. Otros crean vitrales, atienden el banco de alimentos o acompañan a quienes participan en retiros espirituales. El monasterio recibe diariamente entre 20 y 30 visitantes que buscan un lugar para escuchar el silencio y encontrarse con Dios. Sus retiros en silencio también permiten a los participantes compartir, por unos días, el ritmo de la vida de los monjes, incluso asistiendo a la oración de la madrugada. Si quieren conocer más sobre el monasterio, pueden leer la historia completa en georgiabulletin.org. Nuestra segunda historia proviene de OSB News. La Iglesia Católica continúa respondiendo a la emergencia en Venezuela después de los 2 fuertes terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio y que dejaron al menos 3.500 personas fallecidas. Catholic Relief Services, CRS, la agencia oficial de ayuda humanitaria y desarrollo de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos en el extranjero, declaró a OSB News el 8 de julio que su agencia está trabajando en estrecha colaboración con su entidad local, Cáritas Venezuela. Hasta el momento han distribuido más de 1.800 paquetes de alimentos de emergencia, 850 paquetes de higiene familiar, 400 paquetes para bebés y más de 1.600 lonas para refugios temporales. Cáritas Venezuela ha entregado 5.000 paquetes de alimentos, 3.000 paquetes de higiene, más de 120.000 litros de agua potable y más de 73.000 suministros médicos y medicamentos. Los obispos de los Estados Unidos hacen un llamado a la comunidad internacional para que siga apoyando al pueblo venezolano. Nuestra última historia de este segmento, también de OSB News, nos habla de un almuerzo entre el Papa León y cerca de 200 personas en situación de pobreza y vulnerabilidad en los jardines pontificios de Castel Gandolfo, al sur de Roma. La jornada comenzó con una misa y una visita por el Borgo Laudato Si, un espacio creado por el Vaticano para promover el cuidado de la creación y de la dignidad humana. Entre los invitados había familias, refugiados, migrantes y cerca de 40 niños acompañados por organizaciones de la Diócesis de Roma. Durante el encuentro, el Santo Padre dijo que había llegado con hambre de justicia y de una iglesia que supiera abrir sus puertas y acoger a todos. También recordó a los presentes que uno de sus títulos es pontífice, lo cual significa constructor de puentes, e invitó a todos a trabajar por una sociedad que se sobreponga a las causas de la pobreza y la injusticia. El Papa afirmó que, cada vez que las personas se reúnen para compartir alrededor de una misma mesa, se construye un mundo de esperanza. Oramos para que estas 3 historias nos inspiren a vivir nuestra fe con un corazón abierto al servicio, al conocimiento, a la oración, la solidaridad y el amor de Dios. En nuestro segundo segmento nos acompañan el Padre Rey Pineda, director de vocaciones, y el Padre Gerardo Ceballos González, secretario personal del arzobispo y director de la Oficina para el Culto Divino, ambos pertenecientes a la Arquidiócesis de Atlanta. Ellos nos hablarán sobre el número récord de solicitudes al seminario que ha recibido este año la arquidiócesis, las razones detrás de este crecimiento y cómo Dios sigue llamando a una nueva generación de hombres al sacerdocio. Escuchemos.
Hola padres, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Es un placer. Y sí, igualmente. Para empezar, ¿pueden presentarse y contarnos un poco sobre el trabajo que hace cada uno en la arquidiócesis? Claro que sí, yo soy el Padre Rey Pineda, soy el director de vocaciones para la arquidiócesis y pues la labor que se me ha encargado es colaborar a crear una cultura de vocaciones y acompañar a jóvenes discerniendo su vocación, particularmente los que sienten el llamado al sacerdocio. Bueno, pues yo soy el Padre Gerardo Ceballos y si me estoy yendo y todavía no me ha visto por algún lado, entonces necesita manifestarse más en la diócesis porque ¿verdad? estoy en todos lados. Soy el secretario personal del arzobispo y también trabajo en la oficina de culto divino. Y una de las grandes cosas que me trae mucha alegría en el ministerio es trabajar como director asociado de vocaciones para la arquidiócesis y apoyar en lo más que puedo al Padre Rey en esa gran labor. Hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante. Este año la arquidiócesis recibió un número récord de solicitudes al seminario. Antes de hablar del por qué, cuéntanos cuáles son esos números y cómo se sintieron cuando los vieron. Sí, bueno, en total recibimos 27 aplicaciones este año y por el proceso de la aplicación, como es un proceso muy involucrado, tiene muchas etapas y actividad también. Muchas veces en el mismo proceso un muchacho decide todavía no es tiempo o necesito un poco más de tiempo para solucionar algunas cosas, para crecer, lo que sea, ¿verdad? Entonces, de esos 26, aceptamos 20. Y algunos otros les pedimos que tomaran más tiempo y otros decidieron por su propia cuenta tomar más tiempo. Entonces, claro, es una gran cantidad de muchachos que se acercaron este año y en realidad, pues, como director de vocación, como sacerdote, como miembro de la iglesia, me emociona porque realmente es el fruto de la fe de la gente, la oración de la gente y del llamado de Dios y la gracia que Él da, ¿verdad? Pero más que nada, haber caminado con los muchachos estos previos años, viéndolos crecer, viéndolos realmente recibir el llamado con alegría, es algo que realmente me da mucha inspiración, porque normalmente pensamos que cuando un hombre recibe el llamado al sacerdocio o al seminario, como que él lo acepta con miedo o con alguna preocupación y todo eso, pero aunque obviamente todos tienen preguntas y preocupaciones, en realidad los muchachos que están acercándose están llenos de alegría y están dispuestos a ser formados y a iniciar el proceso. Uh-huh. ¿Por qué creen que hoy más hombres están diciendo sí a la posibilidad del sacerdocio? Yo creo que hay muchos factores que están influyendo. Sí, una promoción vocacional más objetiva, más envolviendo a más personas, no solo el director de vocaciones o los sacerdotes, sino la gente misma, los feligreses, los parroquianos están envueltos en toda esta promoción, cosa que tal vez no era algo intencional antes, pero ahora se ha querido hacer intencional, que toda la parroquia participe de esta realidad de que necesitamos vocaciones y que no es una realidad de necesidad no solo ahora, sino una continua necesidad de ministros para la iglesia. Y la otra es que hay más comunicación, se llega a más gente, a más personas. Tal vez el muchachito que creció yendo a misa, pero que en realidad no tuvo una cercanía con el sacerdote, no tuvo o nunca conoció a un seminarista en su parroquia, ahora por medio de los medios de comunicación social, Instagram, Facebook ya un poquito más al lado, TikTok, todo esto, los muchachos pueden ver algo más cercano y así como pueden ver al sacerdote que es súper popular en Los Ángeles, ahora pueden buscar por un sacerdote aquí en Atlanta. Hay una realidad más viva. Los medios de comunicación social están ayudando a poner el mensaje de la vocación ahí donde el muchachito saca su celular. Para empezar, no necesita venir a la iglesia y ya eso es poner la semilla, sembrar la semilla simplemente de algo más que existe, no solo el hacerme profesional en ingeniero, abogado, doctor, sino que ahora es
tal vez el muchachito ha pensado en esta vocación, pero no ha habido ni un seguimiento, ni él mismo ha buscado. Ahora la información le llega a él, claro, con el hecho de que tal vez sus papás son activos en la iglesia, tal vez él conoce otros compañeros que están interesados en el sacerdocio. El mensaje llega más lejos que antes, que se llegaba antes. Sí, no de acuerdo, y también yo creo que hablando de las diferentes maneras que en estos días se siembra esa semilla, ¿verdad? Siempre me imagino, tengo una imaginación de cómo la oración de la gente realmente está preparando el terreno, la tierra, para que esa semilla brote y empiece a crecer, ¿verdad? Y entonces hay una correlación entre el número de capillas eucarísticas y cuánta gente se está acercando a orar frente a nuestro Señor en la Eucaristía. Tuvimos el año de la Eucaristía hace un par de años, el Congreso Nacional Eucarístico, todo eso, y muchos al parecer nada más era como que algo, una actividad y todo eso, pero las oraciones de ese año están rindiendo mucho fruto. Entonces, aparte de los nuevos medios y el involucramiento, es la fe de la gente, ¿verdad? Siempre es recordar que yo recuerdo que cuando yo estaba discerniendo había una frase que decía oren por los sacerdotes, pero en realidad lo que significaba es oren por el tipo de sacerdote que necesitas, ¿verdad? Entonces es la idea de que, o sea, el tipo de que sean sacerdotes buenos, santos, trabajadores, humildes, lo que sea, no solo que celebren la misa, ¿verdad? O sea, eso es parte, pero el tipo de muchacho que se está acercando y que está dispuesto a formarse para servir, eso está... Es impactante cómo están dispuestos. Todos necesitan formación, todos necesitan crecer, pero para eso está el proceso, ¿verdad? Entonces, sí, es algo muy, muy interesante ver cómo Dios mismo responde a las oraciones de su gente, ¿verdad? Sí, sí, parece que hay una comunidad de todos los niños, jóvenes y qué bonito, realmente, sí. Padre Rey, usted ha dicho que el nuevo proceso de formación ha ayudado mucho. ¿Qué ha cambiado? Pues la formación en el seminario se sigue desarrollando porque también conocemos más de lo que es la persona humana, ¿verdad? Mientras que muchas personas piensan que el seminario es solo una escuela, un lugar de educación, vas a aprender filosofía, teología, doctrina, cosas así, ¿verdad? En realidad, la gran parte del seminario es ver a la persona que Dios está llamando y tratar de darle los recursos que necesita para sanar, para crecer, para que se convierta en la persona que Dios sabe que puede ser. Y simple y sencillamente, en esta etapa de nuestra historia, la iglesia está más preparada para caminar con estos jóvenes, muchos de cuales vienen de familias tal vez que han sufrido bastante o que no recibieron formación humana en sus hogares. ¿Cuántos muchachos se pasan más tiempo con su teléfono que con su familia, verdad? Y eso afecta la manera en que un joven puede vivir en comunidad, servir, porque lo limita, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que estamos haciendo en el seminario ahora es realmente viendo la cuestión humana y proveyendo los recursos y el sistema adecuado para ayudar a ayudarlos a crecer. Y bueno, hay toda una terminología, que año propedéutico, que etapa de discipulado, etapa de configuración, síntesis vocacional. Son diferentes maneras que la iglesia está diciendo, vamos a ser muy intencionales en cómo presentamos lo que está pasando en la vida de este joven que está en el seminario. El año propedéutico es el principio. Vamos a hablar de quién eres como hombre, quién eres como una persona que ora, ¿verdad? ¿Cuál es la calidad de tu oración? ¿Cómo puedes profundizarla? Ese es el primer año. Luego, el discipulado es precisamente el sentarse a los pies del Señor. Es decir, aprender de Él, imitarlo a Él, pasar tiempo con Él, ¿verdad? Al mismo tiempo se está estudiando la filosofía, también creciendo en esa sabiduría, ¿verdad? Luego, la etapa de configuración. ¿Cómo puedo no solo aprender teología, pero cómo puedo configurar mi corazón al corazón de Jesús sacerdote?
¿verdad? Y obviamente la síntesis, que en mi opinión es el término que menos cuadra conmigo, porque son términos muy bonitos, que discipulado, que configuración, y luego un término científico como síntesis. Pero bueno, está bien. Pero la síntesis es que todo se está integrando, ¿verdad? Eso es algo, la manera en que la iglesia está cursando ahora las etapas de formación, yo creo que es muy sana y le permite al muchacho que entre con una mentalidad más abierta a que solo tengo que aprender y tengo que pasar. No. Ahora tienes que formarte más integralmente. Sí, porque no solo es un clase, Claro. es mucho más. Es toda una vida así. Sí, Ujú. sí. Antes, muchos jóvenes hacían este camino casi solos. ¿Qué diferencia hace poder discernir junto con otros seminaristas? Pues yo creo que el padre Gerardo y yo tenemos un poquito de diferente experiencia con eso, porque el padre recibió su vocación en México y en ese ambiente, en esa cultura, normalmente hay más comunidad y los grupos son más, o sea, hay más jóvenes caminando juntos, entrando al seminario juntos, mientras que en Estados Unidos por mucho tiempo, especialmente cuando yo estaba discerniendo, pues habían eventos y todo, pero parecía que era el único, porque te sentías como que, yo soy el único que está pensando esta cosa o qué, ¿verdad? Y te podía desanimar a veces. Pero ahora el Señor, especialmente en nuestra arquidiócesis, el Señor nos ha brindado una gran bendición con lo que yo llamo nuestra comunidad de discernidores, porque son muchachos que se acercan y que no solo están ahí por ellos mismos, sino que empiezan a presentarse por el otro, o sea, para caminar juntos, para acompañarse. Y bueno, eso es algo recientemente que se ha desarrollado recientemente, porque antes, aunque teníamos personas que se acercaban, el proceso era muy individual, ¿verdad? Pero ahora están caminando juntos y bueno, eso va a brindar mucho más fruto. Pero el Padre puede también iluminar otros aspectos. Yo creo que siempre los retos del sacerdote han sido los retos del ser humano, exactamente los mismos. Y uno de los retos de la sociedad actual es el individualismo, el que ya no vamos a los cines, sino preferimos verlo en Netflix. Entonces, pensamos que eso era lo que traía más satisfacción, pero trae la satisfacción inmediata de no transportarte a ningún lado, pero también te quita la humanidad del hecho de ir a un lugar intencionalmente y ver que hay más gente que quiere ver la película que tú quieres ver. De la misma manera, estos muchachos ahora se han dado cuenta que no caminan solos, que no son los únicos que provienen no de una familia ideal como tal vez muchas veces uno se lo pone en la cabeza, ¿no? No vienen de una familia ideal, sino que vienen de diferentes aspectos y caminos de la vida y se encuentran con otros que han cursado exactamente lo mismo que ellos, tal vez unos más grandes de edad, otros más jóvenes, pero a la misma vez con el mismo deseo de discernir esto que sienten y que no hay mejor manera de discernirlo que con otro que siente lo mismo que ellos, y que en este caso el verlo tú solo en tu casa no trae el mismo efecto que llevarlo y sacarlo y sentirte libre de decirlo en medio de otros que están pasando exactamente lo mismo, porque no solo se sienten más comprendidos y escuchados, sino se dan cuenta que este camino no es individual. Y eso ayuda mucho si se llegan a ordenar sacerdotes que tienen que vivir su sacerdocio en comunidad. No nada más de llegar a sacristía, celebrar misa, celebrar el bautismo, sino que acompañar, que es el propósito del sacerdocio, ¿no? El modelo del pastor, que después de que ha dejado ya las ovejas descansando, ahora sí se va él, pero hasta que las ovejas están bien. Pero mientras las ovejas están fuera del redil, el pastor sigue caminando con ellas. Y de la misma forma, creo que este acompañamiento o acompañarse entre sí, y sobre todo que lo lidera el Padre Rey, es el hecho de que los jóvenes, a pesar de que la sociedad les ha ofrecido individualismo, los jóvenes de ahora, en su vocación, deciden y han dado cuenta que es mejor caminar juntos. Y es algo que este nuevo acercamiento al proceso formativo está trayendo. Claro,
no es nada mecánico, no es nada que se dio así de la nada, ¿no? Es algo que intencionalmente el Padre Rey y el equipo lo ha hecho así para ayudar a los muchachos a discernir. Sí. ¿Y qué sienten ver a los seminaristas ayudando a cada uno? Ánimo y esperanza para una mejor fraternidad entre los sacerdotes en el futuro. Si tienen buenos hermanos, serán buenos padres. Y yo creo que el pueblo de Dios merece a buenos padres que se acompañan, que hacen la vida juntos y que pueden aportar lo mejor, ¿verdad? Es inspirante. Al final es eso, crear mejores comunidades más unidas. Y sobre todo crear una diócesis unida, que a pesar de las diferencias que todos tenemos, hay un común denominador, y eso es seguir la llamada de Cristo, ya sea en el sacerdocio o en la vida laical. Padre Gerardo, usted ha hablado de crear una cultura de vocaciones en las parroquias. También los seminaristas pasan los veranos en las parroquias. Primero, ¿qué significa una cultura de vocaciones y por qué es tan importante que la gente los conozca y conviva con ellos? Una cultura de vocaciones, creo yo, y de la perspectiva que yo lo veo, es lo mismo, ¿no? Cuando a veces decimos nosotros en la cultura en que vivimos, en el modus operandi, en el modo de hacer las cosas. En la iglesia hay esto de que de la misma forma que la iglesia ora, de la misma forma que la iglesia actúa. Lex orandi, lex credendi, la forma que ora, cree. Y cuando la parroquia intencionalmente se da cuenta que el sacerdocio es parte fundamental de su comunidad, se crea esta cultura de vocaciones de decir, ¿qué estoy haciendo yo? No, y una anécdota, ¿no? Cuando voy a las parroquias, siempre les digo, bueno, ya saben quién soy, bla, bla. ¿Quieren sacerdote que les hable español? Sí. ¿O quieren sacerdote que les hable vietnamí? Sí. Ok, ¿cuántos han mandado al seminario? Sobre todo en la comunidad hispana, que en el último congreso eucarístico que tuvimos me subí al stage y les dije, a ver, miren cuántos somos y cuántos seminaristas hay. Es que tenemos que hacer algo. No podemos ver el árbol secar y no ponerle agua. Tenemos que hacer algo, porque entonces nosotros nos convertimos en nuestro peor enemigo también. Pero cuando las parroquias se dan cuenta de que ellos también pueden hacer algo, y es formar esa cultura en la parroquia de que no es solo responsabilidad del sacerdote tener un relevo, buscar un relevo. No es responsabilidad del diácono buscar un relevo. No es responsabilidad de la religiosa buscar un relevo. Es responsabilidad de la comunidad de pedir al dueño de la mies que siga enviando. Muchas veces no les gusta tanto cuando aquel al que se llama es al hijo o al nieto, ¿no? Porque hay expectativas en esa persona. Pero poco a poco Dios va moldeando el corazón de las personas si se establece esta que yo le llamo cultura vocacional en las parroquias. No es que, órale, vámonos todos al seminario, no. Es cómo la misma parroquia ayuda a los jóvenes a discernir el llamado. Uh-huh. La misma parroquia, la misma gente. Yo les he dicho, no tengan miedo de decirle al jovencito que ustedes ven por ahí, oye, mijo, ¿no te gustaría ser sacerdote? Porque a lo mejor él lo ha pensado, pero dice, pues si no doy signo, entonces no es lo mío. Y no esperen que el cura lo haga, que el sacerdote lo haga. Uno ya está ocupado con miles de cosas. Es hacer que la comunidad se haga cargo de producir sus propios pastores. Sí. Que al final de cuentas es donde somos tomados de la comunidad. Y no buscar ideal, al final de cuentas el sacerdote ideal es Jesús. Es buscar hombres, como lo decía el Padre Rey al principio, que tengan al menos la humildad de darse a formar, como la iglesia lo pide. Sí, de acuerdo. Y también yo creo que muchas veces por mucho tiempo cuando se piensa que se ve que un muchacho se va al seminario, la respuesta del pueblo lo dice todo, lo expone todo, porque todo dice, wow, qué cosa tan maravillosa. Y no es que no sea, claro, que cada llamado es importante y necesario, pero ¿qué tal si eso fuera lo normal? ¿Verdad? En una cultura es una expectativa. Es casi como decir, claro que hay muchachos de nuestra parroquia que se fueron al seminario. ¿Por qué no? Porque si estamos viviendo nuestra fe bien
ese es el fruto, que van a haber santos matrimonios, que van a haber santas vocaciones, ¿verdad? Entonces es como que decir, creando la cultura, realmente restaurando la intención de todo esto, o sea, que el ecosistema de la parroquia, de la diócesis, esté funcionando bien, ¿verdad? Entonces, que llegue el punto donde obviamente nos alegramos cuando alguien se va al seminario y todo eso, pero que no sea tan grande cosa porque no lo hemos tenido en mucho tiempo, ¿verdad? Qué bueno sería que cada año salgan de cada parroquia un seminarista, ¿verdad? O que se vaya una persona a una orden religiosa. Estadísticamente sí existen, ahí están, pero tenemos que crear el ambiente, tenemos que darle la opción a los jóvenes. Muchas veces, especialmente como pueblo migrante, ya hemos sacrificado mucho y le ponemos esta gran expectativa que en mi mente sí es un poco injusta a los jóvenes que tienen las oportunidades mejores que tal vez sus padres aquí en este país. La expectativa que les ponemos es cómo vas a vivir mejor que yo o cómo vas a mejorarte, ¿verdad? Y no hay nada malo con eso. Pero ¿qué tal si le damos la opción también de que no tenga miedo de aceptar su vocación, sea que sea? Tal vez tienes el don de ser médico, de ser abogado, de hacer todas estas cosas. Pero ¿qué tal si Dios te quiere para otra cosa? Si quiere esos dones para otro propósito. Tenemos que darles la opción y que esa opción sea natural, que no sea algo como que extraordinario, sino que no, mijo, si Dios ha puesto eso en tu corazón, yo te apoyo, ¿verdad? Va a ser difícil como cualquier vocación, va a incluir sacrificio como cualquier vocación, pero apoyamos esto porque es lo correcto. Sí, algo natural, y eso también ayuda que ellos no tienen miedo. Claro, también. Claro, sí. Sí. Usted ha hablado, Padre Rey, como cada generación de sacerdotes ha tenido una misión distinta. ¿Cuál es la misión de los sacerdotes de hoy? Pues yo creo que en realidad se puede ver por medio de cómo están respondiendo los sacerdotes, diremos los más recientemente ordenados, tienen un privilegio, que es un poco interesante decirlo de esa forma, pero tienen un privilegio porque gran parte de lo que se les da es algo que ya está construido, ¿verdad? Mientras que tal vez las generaciones anteriores, el enfoque fue crecer la comunidad, el enfoque fue establecer la comunidad de católicos en Atlanta y todo eso. Pues ahora esta nueva generación entra y ya tiene un fundamento, aunque todavía somos muy, muy jóvenes como una diócesis, una arquidiócesis, pero en realidad el enfoque puede ahora cambiar a, dos cosas en mi mente. La primera es siendo padres, sacerdotes llamados a sanar, a unir, porque la cultura nos está dividiendo políticamente, geográficamente, socioeconómicamente. ¿Qué tal si cuando voy a mi parroquia estoy siempre confrontado con la realidad de que mi llamado es grande, es más grande que el llamado que tengo públicamente? Es un llamado a unir, ¿verdad? Y si no viene del cura, el sacerdote que me está comunicando el evangelio, donde Jesús dice, Padre, que sean unos como tú y yo somos uno, ¿verdad? Entonces realmente eso es una gran tristeza y una oportunidad que se perdió. Pero yo estoy viendo más y más que los sacerdotes están trabajando para crear esa unión, para crear esa comunidad, ¿verdad? La otra parte es, no cabe duda que hay que el pueblo de Dios y la iglesia en total ha sufrido mucho a las manos de sacerdotes que tal vez no vivieron su sacerdocio bien. Entonces, eso debería, en cualquier otro mundo, eso debería totalmente desanimar a personas. Si yo veo algo corrupto, no quiero nada con eso, ¿verdad? Pero algo está haciendo el Señor aquí, que en vez de darles miedo, en vez de darles temor a los jóvenes, Dios les da una gracia para que se animen a sanar. Sí, el enemigo es real y el sufrimiento es real, pero Dios me está llamando a ser parte de la solución aquí. Me está llamando a sanar
a demostrar cómo un padre ama a sus hijos, ¿verdad? Y cómo un padre los defiende, y cómo un padre los acompaña, ¿verdad? Porque sufrimiento siempre va a haber, pero teniendo en el sacerdote una persona que refleja el amor del Padre, yo creo que eso es lo que estamos viendo más y más. No que no existió en el pasado, pero yo creo que esto va a ser de suma importancia en nuestra nueva etapa de fe. ¿Qué dones creen que los jóvenes hispanos aportan al sacerdocio y la iglesia? Creo yo que contribuyen específicamente a la iglesia de Atlanta a mirar la iglesia más realista como la estamos viviendo nosotros. Un muchacho que creció en 2 culturas o en 3 culturas es más fácil de poder servir así. Ya no sería algo extraño como la cultura de vocaciones, ya sería algo normal tener que celebrar el Año Nuevo vietnamita, tener que celebrar 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe y esta gran fiesta que debería ser para todos del 8 de diciembre, ¿no? Que es de la Inmaculada Concepción, que marca a lo mejor la cultura específica del pueblo al que servimos, ¿no? El hecho de que el seminarista, ya no solo hispano, sino que nació aquí de padres inmigrantes, esto es normal. Él ya creció en su escuela con esto. Muchos, la realidad no lo es así todavía. Pero eso no quiere decir que no estén abiertos a ello. Pero es algo que tal vez van a aprender de otra forma más que la vivencia en sí. Y yo creo que hablo por el Padre Rey, nuestros seminaristas están abiertos a servir a todos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que nuestras parroquias es muy difícil ir a una misa y ver una etnicidad específica. Independientemente de la lengua, ahora, creo yo, ya uno ve más diversidad. Y ya los hijos de los que llegaron aquí, eso es normal. Y eso ayuda porque ven no la iglesia en otra perspectiva, pero la ven como es. No es una teoría, es la realidad de nuestras bancas, la realidad de nuestras iglesias. Algunos a lo mejor necesitan un poquito más de exposición a esta realidad que otros, pero al final de cuentas creo que todos nuestros seminaristas están abrazando esta realidad y que es muy gratificante ver, porque tal vez durante mi tiempo de formación no lo fue así, pero ahora es natural en ellos. Antes nos lo tenían que decir, ahora es natural y eso trae mucha esperanza. Si nos trae esperanza a nosotros los curas, mucho más a la gente que está en nuestras bancas. Quiero hablar sobre la esperanza y qué les da más esperanza cuando piensan en el futuro de la iglesia en Atlanta. Wow. El Padre Rey una vez dijo, y todavía tengo esa frase en mi mente, cuando son las ordenaciones de sacerdotes. Y él siempre agradece, y yo creo que todos los sacerdotes que estamos al frente, tanto de parroquias como de oficinas, el mismo arzobispo, Padre Rey siempre dice, le damos gracias a Dios porque nos ha dado un asiento de primera fila para ver lo que Dios está haciendo en esta arquidiócesis. Y claro, el párroco de la parroquia en el noroeste, en el sur, en el este, en el centro, no ve la realidad completa de la diócesis, porque las demandas y retos de su parroquia son específicos. Pero en el caso del Padre Rey y yo, que vemos toda la diócesis, ver cómo el Señor está trabajando, sembrando y a la vez cosechando, te tiene que llenar de esperanza. Por más frío y por más hasta pesimista que puedas llegar a ser, esto te tiene que llenar de esperanza. Es que esto no es el trabajo solo de los seres humanos. Aquí Dios está haciendo grandes cosas y claro, ¿verdad? Como decimos en México, no hay que sentarnos a nuestros laureles, no porque las cosas están caminando y Dios está haciendo, uno se va a sentar como un espectador,
Sí, lo estamos viendo, pero somos estos espectadores activos. Y de ahí viene de nuevo la cultura de vocaciones. No porque tengamos seminaristas, número de seminaristas, quiere decir que, ya hicimos nuestro trabajo. No, esto es el principio de algo que hay que mantener. Porque si Dios sigue llamando personas a su iglesia, necesitamos quien sea el ministro de la iglesia. Sí. Que es tomado de ese mismo. Pero yo simplemente, cualquier convocatoria, cualquiera, por mínima que sea, tenemos nuestras iglesias llenas. Si haces una convocatoria 3 días antes, que muchas veces así sucede, se llena. Hay gente que responde. Y vas a otras diócesis y eso no existe. Y eso no existe. ¿Y qué es lo que me llena a mí de esperanza? Lo que le decía a la gente cuando les decía que necesitamos vocaciones. Que voy a tener un funeral. Un funeral. Va a haber un sacerdote que me va a sepultar. Y eso es lo que más esperanza me da. Sí. Que no voy a ser, que espero, ¿no? Ser el clásico padre viejito que tiene que aguantar la parroquia porque está viejito y no hay más. Sino que detrás de mí vengan jóvenes tal vez con otras ideas, tal vez con otros proyectos, otros métodos pastorales. Y qué bonito es eso. Sí, sí. Yo tengo una anécdota un poco personal y reciente, así que todavía la estoy procesando, pero tuvimos un funeral de un sacerdote que falleció hace poco y pues ahí estábamos varios curas y después de la misa es tradición que los sacerdotes se reúnen afuera de la carroza y entonces cantamos el Salve Regina y cada quien le echamos agua bendita. Pero en ese momento se acercó a mí un sacerdote que ya está retirado y me dijo, ¿cuántos seminaristas tenemos? Yo le dije, bueno, vamos a tener 70 seminaristas este año. Y normalmente cuando le digo eso a alguien, pues la reacción es buena, ¿verdad? Es como que, qué bueno, felicidades, qué emoción. Pero me sorprendió su reacción de él, porque él dijo, solo 20 de ellos se van a ordenar. Y yo así como que, ¿qué? ¿Qué es eso? Y dije, ¿por qué dices eso? No, es que siempre así pasa. Y dije, no, es que tú no los conoces. Y tuve la tentación de enojarme, porque pues fue personal para mí, ¿verdad? Pero entonces luego me puse a pensarlo un poquito y dije, no. Lo que él está sufriendo es que él perdió la esperanza, ¿verdad? Pero si viera los muchachos que están ahora en el programa, todos tienen sus personalidades y defectos también, pero yo creo que lo que el Señor está haciendo es diferente a lo que ha estado pasando antes. Y estamos dispuestos a apoyarlos, ¿verdad? A caminar con ellos. Y ellos están respondiendo. Hay mucho trabajo por hacer, pero están dispuestos, ¿verdad? Entonces se me dio un poco de tristeza después. En vez de enojarme, me puse triste porque dije, no, pobrecito, este cura que dio toda su vida está a punto de fallecer, no, ojalá no pronto, pero la idea es, o sea, él está más cerca a ese punto de su vida que no, ¿verdad? Y digo yo, quisiera que conociera la esperanza que nos da ver a estos jóvenes, ¿verdad? Entonces eso es lo que me da esperanza a mí, que realmente yo estoy viendo algo nuevo, algo diferente, algo elevado, que me llena de mucha esperanza. Y yo sé que no todos los seminaristas se van a hacer sacerdotes, a veces no es el llamado, pero tengo un presentimiento muy grande que los que tenemos ahorita, gran cantidad de ellos van a ser buenos curas. Entonces me llena de esperanza. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quiere decir? No, pues simplemente a todos los que nos han escuchado, gracias por esta oportunidad que nos han dado de llegar hasta ahí donde están ustedes ahora y que nos sigan apoyando a formar esta cultura de vocaciones en sus parroquias y que si se pregunta, ¿pero cómo lo hago? Simplemente el hecho de dar ejemplo de la fe católica, de la fe cristiana. Y no tengan miedo de acercarse a su párroco y decir, padre, escuché esto, escuché a los padres de vocaciones, ¿cómo puedo yo ayudar?
para continuar, para ayudar en este trabajo de formar una cultura de vocaciones, no solamente como una llamarada ahora, sino para mantenerlo por el resto del tiempo que Dios nos conceda a cada uno, porque al final de cuentas solamente pasamos lo que hemos recibido. Y sí, hay una frase que dicen en mi diócesis natal, ¿no? Es trabajar y orar por las vocaciones. Trabajar y orar por las vocaciones. Es muy bueno orar, porque al final de cuentas es Dios quien envía y quien llama y quien envía. Pero trabajar por las vocaciones también. Trabajar por las vocaciones. Si usted ve a un muchachito, y si ese muchachito es su hijo o su nieto, no tenga miedo. No tenga miedo. Dios multiplica todo lo que uno le ofrece. Amén. De acuerdo con todo eso. Y simplemente también extender las gracias a todos los que nos apoyan muy intencionalmente, a los que viven con esperanza, a los que animan. Depende de todos y el Señor está proveyendo toda la gracia para este camino. Pero muchas gracias también por ayudarnos aquí a compartir estas palabras humildes, pero aquí estamos a su servicio. Gracias. Gracias a todos. Esto concluye nuestro episodio de hoy. No se olviden de leer nuestro periódico, el cual está disponible en georgiabulletin.org. Darle clic a la campanita para recibir alertas, suscribirse a nuestro canal de WhatsApp y a nuestro boletín electrónico, escucharnos y darnos like en YouTube y compartir nuestros episodios. ¡Hasta la próxima!